Capítulo 4:3 Los gusanos pueden llorar despertar. Capítulo 4:3 Otra víctima. Virgilio era otro día para la caravana de vehículos que atravesaba las ruinas de lo que antaño fue un bosque. Perseguían al demonio Abadón y su horda negra. Vergil había notado que se acercaban al demonio glotón por dos razones. La primera era que la presencia de Abadón se hacía más fuerte y mucho más fácil de percibir. La segunda, que la horda negra ya era visible en el horizonte. Y eso incluía la necesidad de Vergil de invocar con más frecuencia sus espadas de espejismo para aniquilar a los demonios en su camino. Bueno, eso sí, sus soldados no mataban primero a los insectos con sus armas. Sobre todo a Pop, que estaba de bastante buen humor. Por lo que a Dedayo le había contado, la capa se volvía más feliz y cooperativa al poder moverse constantemente. Gran parte de ello se debía a su habilidad. Cuanto más se movía su posición desde que empezó a cargar sus balas, más fuertes se volvían. A su vez, esto la hacía sentir constantemente la necesidad de moverse, sin detenerse nunca en un mismo sitio. Por suerte para ella, sus presas también se movían continuamente, y cada vez que los grupos de insectos demoníacos aparecían, Vergil o Pop los aniquilaban, ya sea con espadas conjuradas o con una bala explosiva. No tardó mucho en acercarse lo suficiente a la multitud como para que Dembe hablara rápidamente con Dakarai, y el hombre detuvo el vehículo. Detrás de ellos, todos los coches y camiones seguían la acción rápidamente. Si Vergil no hubiera estado atento, habría preguntado por qué se habían detenido de repente. Pero ya sabía por qué. Podía verlo a unos cientos de metros de distancia. «Iblisi, ¿ves eso?», preguntó Dembe mientras señalaba un montón de vehículos destrozados rodeados de cadáveres demoníacos. En el centro había un grupo de supervivientes que intentaban repeler a la horda negra, pero estaban perdiendo la batalla. Demasiados cuerpos y muy pocas balas. Sí, asintió el cazador oscuro mientras su mirada se posaba en la oleada de langostas demoníacas que habían notado su presencia. Todas volaban ansiosas a devorar más comida. Vergil ya había bajado del camión y caminaba frente a él mientras examinaba la oleada de langostas demoníacas que se acercaba. Miró hacia la caravana y vio todo el movimiento. Los que portaban armas ya estaban tomando posiciones y apuntando al enjambre que se aproximaba. Y, sin embargo, su potencia de fuego no sería suficiente, a menos que Pop llevara una bala bien cargada escondida. Al mismo tiempo, los vehículos volcados y dañados que se encontraban más adelante, con su grupo de personas intentando desesperadamente repeler a solo unos pocos de esta horda, serían aniquilados sin nadie que los defendiera. Estaban en una situación similar a la de Vergil. Para la mayoría, se encontrarían en la horrible situación de tener que elegir una caravana para salvar y la otra para dejarla morir. Y para el cazador oscuro, «Dembe», gritó Vergil al traductor. «Sí, Iblisi», respondió Dembe. «Dile a los demás que estas plagas no podrán conmigo», prometió Vergil mientras concentraba el poder demoníaco en su mano antes de extenderla hacia su costado. Para asombro de todos los presentes, un ser etéreo y azul apareció junto a Vergil. Sin embargo, esta entidad conjurada era lo más alejado de un ser humano. Tenía un par de cuernos, múltiples pares de alas, cola y su cuerpo estaba cubierto de escamas. Pero una rareza que cualquiera que prestara atención a la entidad invocada notó fue su brazo izquierdo. Parecía como si una vaina le creciera del antebrazo, con una copia fantasmal de la katana del asesino oscuro guardada en su interior. «Iblisi, ¿qué es eso?», preguntó Dembe mientras examinaba al ser etéreo. «Te protegerá», respondió Vergil. Entonces, algo casi inusual en el hombre al que copiaba, el doppelganger miró por encima del hombro y saludó a Dembe con la mano. El asesino oscuro se encontró frunciendo el ceño ante la exhibición infantil del doppelganger antes de ignorar su enojo y avanzar a grandes pasos. «Preparad vuestros corazones para la fría mano de la muerte. Preparaos. Vuestras almas para volar, vuestros cuerpos para la tierra», citó el cazador oscuro con absoluta calma. Un momento después, Vergil se esfumó y reapareció sobre uno de los camiones volcados, partiendo en dos a dos demonios con aspecto de langosta antes de que pudieran caer sobre una madre y sus hijos.
El cazador oscuro ni siquiera se molestó en observar la reacción del trío. Parpadeó y vio a un par de hombres con una pistola y un rifle entre ellos. Ambos estaban a punto de ser aplastados hasta que los demonios que tenían delante cayeron en pedazos sangrientos. De pie frente a ellos estaba Vergil, quien invocó una plétora de espadas espejistas que volaron por los aires hacia cualquier demonio cercano a los humanos. Cada uno fue rápidamente empalado por las espadas conjuradas antes de que pudieran intentar matar a alguien más. Tras acabar con todos los demonios cercanos, Vergil se giró para observar la siguiente oleada de la horda que se abalanzaba sobre los supervivientes, con la única preocupación del hambre en la mente. Llegaron como un muro negro de miles de demonios, chillones y zumbantes. Los supervivientes que el cazador oscuro acababa de salvar creían que su fin les había llegado, incluso después de haber sido salvados del primer ataque del extraño vestido de oscuro. Y, sin embargo, notaron que su salvador parecía indiferente ante las adversidades. De hecho, algunos podrían jurar que el hombre sonreía con sorna mientras caminaba hacia la masa de enemigos. Al hacerlo, un pequeño pulso de poder emanó del cazador oscuro mientras las radios de los vehículos comenzaban a encenderse. Acechando en las sombras bajo el velo de la noche. Un instante después, Vergil se adelantó a la horda. Yamato ya estaba envainado, mientras la gran espada azul fantasmal de Mirage Edge se instalaba en su mano derecha con empuñadura inversa. La sostuvo tras sí por un instante mientras un pulso de poder ondulaba a lo largo de la hoja. Luego, la atacó hacia adelante, emitiendo enormes hojas azules de energía que atravesaban a cualquiera de la horda que se interpusiera en su camino. Constelaciones de piruetas de sangre. Filoespejismo desapareció de la mano de Vergil antes de que el hombre de oscuro desenvainara y envainara rápidamente su espada. Esto provocó que una multitud de esferas de realidad cortada irrumpieran sobre la horda, cortando en tiras todo lo que se les cruzara. Escoria, eres poco más que un calentamiento, dijo Vergil, su voz de alguna manera audible por encima de todo el ruido. Bailando entre las tumbas de aquellos que están a mis pies. Con un gesto de su mano, una lluvia masiva de espadas azules comenzó a caer del cielo sobre la masa de demonios. Gritaron de dolor y rabia mientras las espadas conjuradas los cortaban desde arriba. Al mismo tiempo, Vergil continuó aniquilando sin piedad la horda demoníaca. Poco podían hacer, pues el asesino oscuro aniquilaba a cualquier demonio que se acercara. Los sueños del trono negro se repiten una y otra vez. ¿De verdad esto es todo lo que tienes? Patético. Se burló el asesino oscuro mientras esquivaba cada ataque dirigido contra él, devolviéndolo con un corte letal de Yamato. Un vestigio de oscuridad convocado de las cenizas. Lucius apareció en la mano de Vergil y el hombre comenzó a azotar el brazo diabólico contra el suelo, a su alrededor. Cada vez que lo hacía, grandes árboles puntiagudos brotaban del suelo y empalaban a decenas o incluso cientos de la horda en un instante. Entonces, desenvainando a Yamato por un momento, Vergil hizo girar la espada alrededor de sí mismo, cortando la base de cada árbol que transportaba grupos de cadáveres sobre ellos. El titiritero congrega a todas las masas. E inmediatamente después, Lucius se desplegó y giró alrededor de uno de los árboles cortados, quedándose inmóvil. Entonces, con su fuerza sobrenatural, el asesino oscuro hizo girar el primer árbol a su alrededor como una versión más letal de un lanzamiento de peso, atrapando a todos los demás árboles a su paso, junto con algunos demonios más que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en el ataque. Un momento después, Vergil liberó los árboles con púas, permitiéndoles surcar el aire como misiles orgánicos. Esto fue suficiente para atrapar a los demás demonios de la segunda oleada, mientras los árboles con púas seguían volando un poco más lejos, atravesando la siguiente masa de demonios a cientos de metros de distancia. Tirando de los hilos, retorciendo mentes mientras las cuchillas golpean. Este acto logró atraer la atención del resto de la horda, junto con una presencia demoníaca que ahora estaba completamente concentrada en Vergil. Sin embargo, en lugar de seguir atacándolo, los demonios con aspecto de insectos se detuvieron y se quedaron flotando en el aire. El espadachín solo pudo sonreír ante la reacción. ¿Quién se atreve a tocar mi horda?
Ahora su presa estaba enojada y venía hacia él. Aquí estás, dijo Vergil con tranquila diversión. Me preguntaba cuándo el glotón cobarde finalmente se dejaría llevar por los gritos de su engendro moribundo. ¿Quieres este poder? Entonces ven y consíguelo. Una gran masa se movió desde el interior de la oscura masa de demonios parlanchines. Tras esto, el suelo pareció temblar ante lo que sea que avanzaba pesadamente hacia él. La horda negra se dispersó levemente cuando un brazo abultado de carne gris, cubierto de quitina oscura y lleno de agujeros porosos a lo largo, se estrelló contra el suelo. Incluso mientras se movía, Vergil pudo ver más demonios con aspecto de insecto entrando y saliendo de estos agujeros, como si el brazo fuera una colmena viviente. Cada uno de sus dedos tenía garras similares a guadañas que rastrillaban la tierra mientras el brazo tiraba hacia adelante aquello a lo que estaba unido. Pronto, a este brazo se le unió otro, y la oleada de insectos fue arrastrada por el viento al estrellarse contra el suelo. Finalmente, ambos brazos se movieron hacia adelante, y una repugnante criatura de quitina oscura y carne finalmente apareció, parecida a una babosa. El tamaño del demonio lo hacía parecer un coloso. Sin embargo, esto solo era comparable a su circunferencia. Rollos de grasa brotaban de entre las placas quitinosas del monstruo. La grasa se arrastraba tras la criatura, como una cola inquietante, mientras que un par de patas desgarbadas sobresalían de sus costados, pareciendo más vestigiales que realmente utilizables. Lo mismo podía decirse de las alas oscuras y moteadas de su espalda, que eran insalubremente pequeñas en comparación con el resto de su cuerpo. Más agujeros porosos salpicaban su cuerpo, permitiendo que la horda negra con apariencia de insecto entrara y saliera continuamente del cuerpo de este demonio. En cuanto a su cabeza, un conjunto de ojos carmesí salpicaba la parte superior, mientras que unas manos con forma de garra, que actuaban casi como mandíbulas, colgaban a ambos lados de su rostro. La boca del demonio, un agujero de dientes que babeaba constantemente, castañeteaba con furia mientras miraba a Vergil. Este era Abadón, el glotón. «Tú. ¿Cómo te atreves a matar a mi engendro?», le gritó Abadón a Vergil con un puñetazo contra el suelo. Mientras esto ocurría, uno de los monstruos insectoides se acercó demasiado a la boca del demonio. En un instante, las mandíbulas con garras a los lados de la boca del demonio glotón agarraron rápidamente al demonio que gritaba antes de empujarlo a la boca de Abadón para que se lo comiera rápidamente. Vergil entrecerró los ojos, tanto por la ironía de la acción del corpulento monstruo como por la repugnancia que le causó. Nunca debiste haber abandonado el inframundo. Cometiste el error de venir aquí, esperando una comida fácil de los humanos, replicó el cazador oscuro. Entonces, Abadón olfateó el aire antes de gruñir. Te conozco, chico. Eres uno de los engendros de Esparda. En cuanto el demonio gordo anunció esto, se echó a reír. Recuerdo haber escuchado las historias de cómo Mundus te destruyó como el mastín que eres. Por lo que oí, te quitó una baratija que te dio la cerda de tu madre, la puta de Esparda. Y empezaste a suplir. La risa resonó en Abadón mientras la horda que lo rodeaba zumbaba para seguirla. Sin embargo, el cazador oscuro entrecerró los ojos. Su mano se cerró en un puño tan fuerte que podía convertir el carbón en diamante. A Virgilio le enfureció recordar su humillación bajo el yugo de Mundus. Pero lo que realmente lo enfureció fue oír a este bastardo glotón atreverse siquiera a hablar de su madre, sobre todo después de todo lo que Dante le había contado sobre cómo murió mientras estaban juntos en el inframundo. Planeaba matarte y acabar con esto de una vez, pero y chispas azules de energía comenzaron a zumbar alrededor de Vergil mientras una gran masa de poder demoníaco llenaba el área como un miasma asfixiante. Y hablaste de mi madre. Ahora, te aniquilaré, prometió Vergil. Abadón dejó de reír ante esto, y la horda a su alrededor vibró nerviosamente, percibiendo la inquietud de su creador. Entonces, observó cómo Vergil adoptaba lentamente una postura de desenvainar con Yamato mientras la tierra ondulaba a sus pies. En ese instante, sintió que su muerte se acercaba. Mátalo. Destruyan al mestizo.
gritó Abaddon mientras canalizaba una inmensa cantidad de energía demoníaca de color verde enfermizo hacia sus garras antes de atacar a Vergil, disparando múltiples espadas verdes al asesino oscuro. A su vez, toda la horda negra que rodeaba a Vergil se abalanzó sobre él como una sola masa. Todos estos ataques estaban a punto de impactar al asesino oscuro. Entonces, su voz resonó entre el ruido. Matad a todos y en ese instante, Vergil desapareció en una explosión de velocidad que ni siquiera Abaddon pudo seguir. En cuanto a los humanos que observaban esto a lo lejos, vieron la convergencia de la enorme legión de demonios en la posición de Vergil antes de que todo en esa zona se congelara. Fue casi como si el tiempo mismo se hubiera cortado en esa zona. Continuaron observando con asombro cómo los cortes llenaban la realidad, como si fuera una simple fotografía atravesada repetidamente por unas tijeras. Entonces, Vergil apareció de nuevo, fuera de la masa de demonios arrodillados con Yamato desenvainado. Lentamente, casi metódicamente, el asesino oscuro comenzó a envainar a Yamato. Todos los testigos observaron con la respiración contenida mientras la katana volvía a su lugar de descanso habitual. Cuando la katana finalmente envainó, fue como si la realidad volviera a tener permiso para moverse. El sonido de cristales rotos llenó la zona mientras todos los demonios atrapados estallaban en pedazos de sangre, carne y quitina. En cuanto a las secciones cortadas de la realidad, se estrellaron contra el suelo como fragmentos de vidrio y desaparecieron, casi como si la tierra las reabsorbiera. Esto dejó el espacio intacto y completo una vez más. Para muchos refugiados y sobrevivientes, fue casi como presenciar el acto de un dios emitiendo un juicio. De pie una vez más, Vergil se giró para observar el trabajo de su juicio final. Se sintió sumamente complacido al ver a Abaddon desplomado sobre sí mismo, cortado en innumerables pedazos. Entonces, el cuerpo de Abaddon se transformó en energía verde que voló hacia la mano vacía de Vergil, hasta que finalmente se desvaneció para revelar una guadaña blanca y negra con una hoja verde y maligna. Agujeros porosos salpicaban el mango del brazo diabólico, de los cuales emanaba una luz enfermiza. Con un zumbido de interés, Vergil comenzó a blandir el arma, observando cómo el poder demoníaco burbujeaba en el agujero que salpicaba la guadaña. Luego, dio un último golpe y observó cómo diminutas chispas de energía verde salían volando del brazo del demonio antes de convergir sobre los restos de los cadáveres demoníacos. Luego, regresaron a la guadaña y volvieron a entrar en los agujeros. Un instante después, la hoja destelló con un verde peligroso, y Vergil blandió el arma, observando cómo una onda de energía arqueada se extendía, cortando las numerosas pilas de cadáveres demoníacos restantes, sin dejar rastro. Después de viajar unos 100 pies o más, la energía finalmente se dispersó, despejando el campo. Vergil sonrió antes de dejar que el arma desapareciera en una pequeña explosión de llamas azules. Al volver la vista hacia su grupo, el asesino oscuro pareció parpadear antes de reaparecer frente a los miembros de la caravana. A su alrededor yacían los cadáveres de más demonios abatidos, ninguno capaz de acercarse a ellos gracias a su doble. ¿Pero dónde estaba su doble? Mientras miraba a su alrededor, de repente lo vio junto a Nuani, quien parecía no tener ningún miedo de la entidad, mientras que algunos de los otros humanos cercanos parecían nerviosos o reverentes cerca del ser conjurado. Entonces, la figura etérea y azul le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba al niño antes de darle una palmadita en la cabeza. Vergil rápidamente desvió la mirada, captando la expresión divertida de Dembe. ¿Recinto del caldero desconocido que estamos viendo ahora? Preguntó un hombre. Vestía un traje azul verdoso con capucha y capa. Una máscara de cristal le cubría el rostro y emitía una luz azul verdosa. Se llamaba Eidolon. Estaba sentado a una mesa en una habitación completamente blanca junto a otras personas. En una de las paredes se proyectaba la imagen de un hombre que literalmente destrozaba la realidad junto con miles de monstruos. Quien respondió a la pregunta de la capa fue una mujer de piel oscura con el pelo largo recogido en un moño profesional. Vestía una bata, falda y camisa abotonada, típica de un médico. Por eso era aún más apropiado que la conocieran como la doctora madre.
Para ponerlo en contexto, comenzó la doctora madre, con un tono teñido de acento francés, esta entidad, a la que originalmente llamamos el Devorador, apareció en el extremo occidental de Camerún hace menos de una semana, posiblemente más tiempo. La imagen en pantalla mostraba una criatura enorme, parecida a una babosa, rodeada de cientos, posiblemente miles, de monstruos voladores más pequeños, parecidos a insectos. Originalmente, nos limitamos a observar a la criatura, creyendo que era un detonante extremo, como la bestia de ceniza. Así fue durante menos de un día, mientras la observábamos recorrer el país con su horda de criaturas voladoras, devorando toda la materia orgánica a su paso. La expresión de la doctora madre se ensombreció. Nos dimos cuenta rápidamente de que esta criatura era en realidad una de las entidades conocidas como demonios, principalmente porque nuestros pensadores sufrían terribles dolores de cabeza al concentrarse en ella o en cualquiera de los demonios menores que la rodeaban. Fue entonces cuando una mujer habló, vestida con un traje negro y gris, con falda, guantes, botas y capa. Su cabeza estaba cubierta por una visera de acero. Esta capa se llamaba Alexandria. ¿Cómo está la Condesa en este momento? Es difícil decirlo, dijo la doctora madre con una mueca. Estuvo en coma una semana cuando intentó examinar e incorporar la nueva capa, Dante, a su sendero. Desde entonces, solo ha empeorado. ¿Peor? Preguntó Alexandria, frunciendo el ceño. Cualquier camino potencial que evite la mayoría de sus puntos ciegos ahora corre el riesgo de provocarle un nuevo coma o una convulsión. Si además intenta crear un camino con un objetivo demasiado lejano, podría ocurrir lo mismo, respondió la doctora madre. Los labios de Alexandria se adelgazaron mientras preguntaba. Y déjame adivinar, se encontró con la palabra Esparta apareciendo en su mente cada vez que esto sucedió. Sí. ¿Y qué? Preguntó Eidolon. ¿Dices que las posibilidades de supervivencia de la humanidad se han desplomado por culpa de un imbécil adicto a la pizza? No puedo responder eso con certeza. Podría ser el caso con todos los datos que tenemos actualmente o, más específicamente, con la falta de datos, respondió la doctora madre. Pero volveremos a ese tema en unos minutos. La mujer de aspecto profesional volvió a la pantalla. Como decía antes, la entidad simplemente fue observada, pero nuestros hallazgos sobre el demonio mostraron el alarmante progreso que estaba logrando en el crecimiento del enjambre que lo rodeaba. Estimamos que probablemente crecería y reproduciría un enjambre capaz de consumir la Tierra en 3 meses, posiblemente menos si no se le impedía. La pantalla volvió a mostrar al hombre de pelo blanco destrozando la realidad, matando al enjambre y a la criatura de un solo ataque. Estábamos considerando medidas extremas para detener la amenaza hasta que este hombre mató al demonio, explicó la doctora madre mientras el video en pantalla mostraba el cadáver del demonio convertido en energía verde antes de volar hacia el hombre. Un momento después, una guadaña mortal apareció en sus manos. Creo que encontramos al hermano de Dante, Vergil, concluyó la doctora madre. ¿Ya sabemos su nombre? Preguntó un hombre con un traje ceñido azul cielo con diseños de llamas y rayos blancos. Tenía el pelo castaño y ondulado, y una máscara de dominó le cubría el rostro. Esto dejaba al descubierto su atractivo. Se llamaba Legend. La doctora madre casi esbozaba una sonrisa. Entonces, la pantalla cambió a la imagen de una atractiva mujer morena junto a la imagen de la capa conocida como Amanecer Naranja. María Romano, más conocida como Amanecer Naranja, es el enlace de Dante entre el protectorado y el PRT. Además la doctora madre pulsó un botón en su control remoto para mostrar una diapositiva de Dante y María cenando juntos. Han estado confraternizando fuera del horario laboral. La doctora se cruzó de brazos. Hemos estado usando varios métodos, además del PRT, para monitorear al hombre. Y gracias a eso, obtuvimos información sobre la historia de Dante. Una de ellas sería la identidad de su hermano, Vergil. Considerando las numerosas similitudes entre ambos, supongo que tenemos a nuestro hombre. ¿Pero por qué está en África? Preguntó Alexandria.
Eso es incierto, pero si María Romano continúa haciendo sin saberlo nuestro trabajo de interrogar a Dante por nosotros, probablemente lo aprenderemos a su debido tiempo, explicó el doctor Madre, haciendo que Eidolon se cruzara de brazos. Aunque sepamos más sobre Dante, y ahora también sobre su hermano Vergil, no cambia el asunto en cuestión. Estamos completamente ciegos ahora mismo, argumentó Eidolon. A estas alturas, ese hombre es un peligro para todos los hombres, mujeres y niños de esta y todas las demás tierras. Puede que estemos ciegos, pero eso no significa que estemos derrotados, replicó la doctora Madre mientras mostraba otra diapositiva. Mostraba una foto telescópica de la luna, y más específicamente, del angelical portador del fin, Simurg. ¿Qué demonios hace el Simurg en la luna?, preguntó la leyenda. Según lo que hemos podido deducir, hace 4 semanas y media, el Simurg realizó vuelos erráticos a través del Atlántico antes de elevarse en el aire, destruyendo un satélite en el camino. Desde entonces, no se ha movido ni un solo instante. La doctora Madre sonrió al oír esto. La teoría es que, por ser un pensador, el Simurg se ha visto igualmente afectado por la presencia de Dante, y probablemente también de Virgilio, o incluso más, dijo el doctor, para gran sorpresa de todos los presentes. Entonces, en esencia, Dante y Virgilio literalmente asustaron al Simurg y lo expulsaron del planeta, resumió Alexandria. En esencia, confirmó la doctora Madre. No sabemos si esto será permanente o si forma parte de otro plan del Simurg, pero nos da tiempo para el próximo ataque. Eidolon guardó silencio mientras asimilaba la información. Y, en cierto modo, casi sintió una mezcla de decepción y celos porque Dante y Virgilio pudieron obligar al Simurg a huir del planeta cuando él no pudo. En cuanto al siguiente tema de importación, también están las muestras que adquirimos recientemente, anunció la doctora Madre mientras la imagen en la pantalla cambiaba. Esta mostraba un vial con una pequeña cantidad de sangre en el fondo, mientras que junto a él había una placa de Petri llena de restos de balas con incrustaciones de sangre. Estas son de la última pelea de Dante, después de que una ardilla demoníaca, entre todas las cosas, redirigiera las balas del hombre hacia la nuca. Su regeneración es impresionante. Pero más que eso, su sangre tiene una composición sospechosamente similar a la del Edén, aunque más refinada. Los 3 cabos en la sala se quedaron paralizados al oír esto. ¿Qué dices?, preguntó Legend. O bien, estamos tratando con nuevos tipos de entidades, y comenzó la doctora Madre antes de que Alexandria terminara el pensamiento por ella. Las entidades son en realidad demonios. Esto me lleva a teorizar que su sangre podría tener algunas de las mismas propiedades que la de las entidades, anunció la doctora Madre. Planeo realizar una prueba en humanos mañana para verificarlo. ¿Y si tus hallazgos resultan correctos y terminas fabricando un nuevo tipo de capa, entonces qué?, preguntó Eidolon, totalmente escéptico ante la idea. No es que vaya a ser fácil conseguir más muestras si esto funciona. La esperanza sería que, si la composición de la sangre de Dante y Vergil es lo suficientemente diferente de la de nuestros viales, pudiéramos mejorar a los parahumanos para que se vuelvan aún más fuertes. Pero eso lo decidirán las pruebas, concluyó el doctor. Ahora eso realmente le interesó a Eidolon y, capítulo 5:1 Los gusanos pueden llorar. Revelaciones capítulo 5:1. Terminé de esperar pacientemente. Desconocido caminando por la calle. Había un hombre extraño. Vestía de forma ciertamente extraña. Una camisa de cuello desaliñada, un chaleco que parecía de cuero carmesí de algún animal desconocido y unos pantalones manchados de grasa que casi parecían sangre. Pero lo que lo hacía destacar de su atuendo eran su abrigo y sus gafas. Su abrigo, casi como una bata de laboratorio, parecía tener largas plumas rojas y negras que descendían hacia abajo y que a veces parecían esponjarse como las de un pájaro. Tenía numerosos bolsillos, llenos de objetos sobresaliendo de ellos, como alambre, algunos, posibles, huesos de animales, palos y más. Las gafas, hechas de un metal plateado oscuro, tenían lentes que brillaban con un resplandor antinatural que impedía ver los ojos del hombre. Su piel bronceada acentuaba aún más el efecto de las gafas.
Esto, combinado con su cabello oscuro y despeinado, le daba al desconocido cierta excentricidad. Otra rareza del extraño era que su cabeza parecía moverse constantemente, casi como un cuervo, observando con avidez su entorno con gran interés. Fue en medio de su extraña exploración que se oyó un zumbido sobre él. Al mirar hacia arriba, el extraño vio un pequeño dron caer del aire y estrellarse contra el suelo frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó el desconocido en voz alta mientras se arrodillaba y recogía el pequeño dron que había caído a sus pies. De diseño rudimentario, pero con materiales muy ingeniosos. Mientras seguía examinando el dispositivo, su sonrisa se ensanchó ante su ingenio. El dron controlaba su vuelo con una combinación de gomas elásticas, clips, chicles, unas cuchillas de plástico que hacían las veces de hélices y un pequeño receptor conectado a una extraña batería, junto con un chasis que albergaba una especie de circuito. Raro, pero intrigante, comentó el hombre al percibir una ínfima cantidad de poder demoníaco emanando de él. Mientras examinaba el dron, el repiqueteo de pisadas en el pavimento resonó en sus oídos. Lo siento mucho, señor, se disculpó una voz infantil. Esto hizo que el desconocido levantara la vista y viera a un niño con una camisa verde y vaqueros. El niño tenía ojos color avellana, tez bronceada y cabello castaño despeinado. En sus manos llevaba un artefacto hecho con un teclado roto y parte de un mando de videojuegos. Sin embargo, también había esa tenue y presencia demoníaca en el niño casi minúscula si uno no sabía qué buscaba, que el hombre podía percibir. El hombre adivinó de inmediato quién era el creador del pequeño dron. ¿Por casualidad hiciste esto?, preguntó mientras señalaba el dron. El chico asintió lentamente. Sí. Lo logré en una semana, señor, respondió. Esto hizo sonreír al hombre. Un diseño un poco rudimentario, pero sorprendentemente ingenioso con los materiales que tenías disponibles, comentó el desconocido, provocando que el chico se sonrojara ligeramente ante el elogio. Oh, dijo con un toque de sorpresa en la voz. Gracias. En ese momento, el hombre se sentó en la acera, sin importarle en absoluto cómo lo vería cualquier observador casual. Ven, siéntate. A ver si podemos hacer algunas mejoras, ¿eh? Aunque el niño parecía interesado en la oferta, hubo cierta vacilación. Mamá dice que no debería hablar con desconocidos, dijo. El extraño se rió entre dientes divertido. Madre inteligente. Mi nombre es Mac. ¿Cuál es el tuyo? Jamie, respondió el chico vacilante. Encantado de conocerte, Jamie. Ya no puedes llamarnos desconocidos, ¿verdad? Reflexionó Mac mientras señalaba la acera despejada frente a él. Anda, siéntate. Solo serán unos minutos. Finalmente, Jamie se sentó lentamente frente a Mac mientras este metía la mano en el bolsillo de su abrigo y sacaba diversos objetos con una mano, mientras con la otra desmontaba delicadamente el pequeño dron. Sin embargo, Jamie no tenía ninguna queja. Algo le dijo que debía dejar que este compañero artesano modificara su diseño. Veamos. Fibra muscular de Cerberus. Elástica, resistente y buena conductora de energía, parecía decirse Mac a sí mismo mientras sus dedos tejían una línea roja y gomosa desde su pelaje. A veces, sus uñas se convertían en garras que cortaban la línea antes de convertirla en una pequeña banda. Luego, reemplazó lo que antes eran bandas elásticas con el nuevo material. El acero estigio puede albergar mejor la nave y canalizar la energía. Un metal oscuro se moldeó en la mano de Mac como si fuera arcilla, reforzando la estructura del dron mientras sus manos se convertían en un borrón de movimiento que los ojos de Jamie ni siquiera podían seguir. Orbes azules concentrados y refinados para lidiar con problemas de energía, comentó Mac mientras, casi como un ala, una de las colas del abrigo emplumado del hombre arrebataba el controlador de las manos de Jamie, antes de depositarlo en el regazo del inventor. Desde allí, desmantelaron el control y Jamie observó cómo el hombre extraía dos orbes azules brillantes con caras, que rápidamente introdujo en el dron y desmanteló. Desde allí, el niño observó con asombro cómo Mac empezó a ensamblar el control y el dron a la vez. El mando, que antes estaba hecho con piezas rotas, fue reemplazado por elegantes botones metálicos y un joystick que encajaban como una sola pieza.
Ya no parecía un dispositivo improvisado sujeto con cinta adhesiva. Y, mientras reconstruían el dron, Jamie pudo ver una carita feliz de metal en la parte delantera. Al girar, reveló una cara enojada antes de volver a la felicidad. Sus ojos y boca pronto se iluminaron con un brillo azul. Entonces, antes de que Jamie pudiera reaccionar, la mano de Max se extendió, atrayendo la mano del niño hacia los dispositivos antes de que una de sus uñas se convirtiera en una garra. Luego, pinchó ligeramente un dedo del niño y dejó que una gota de sangre cayera sobre el dron, y luego otra sobre el controlador. La creación nunca llega sin sacrificio, afirmó Mac con sabiduría mientras los dos dispositivos se iluminaban por completo con sus circuitos azules. Las hélices del dron, ahora aspas de acero, giraron rápidamente, haciendo que el invento flotara en el aire antes de comenzar a orbitar alrededor de Jamie, para su asombro, al ver que la pequeña herida en su dedo era completamente ignorada. Nunca le di una función de piloto automático, comentó el niño, para diversión de Mac mientras se reía entre dientes. Lo mejoré, pero le añadí algunas cosas. Al decir esto, la cara del dron cambió a una cara enojada y sus circuitos se pusieron rojos. Entonces, un pequeño barril se expandió desde su boca y se dirigió hacia un cubo de basura antes de disparar, entre otras cosas, un láser que atravesó fácilmente el metal y se clavó en el pavimento. Entonces, los circuitos del dron se volvieron azules y el cañón se retrajo. Pero aunque lo mejoré y le añadí algunas mejoras, siempre hay espacio para más. Lo que sea depende de ti, y lo que yo añadí, lo dejo para que lo descubras, dijo Mac con cierta alegría. Finalmente, Mac le devolvió el control a Jamie. Gracias. Tengo muchísimas ideas para esto. ¿Cómo puedo pagarte? Preguntó el chico con una sonrisa. Usando esas ideas para seguir construyendo, pequeño inventor, respondió Mac mientras le despeinaba el pelo. Ahora, vete y diviértete. Jamie asintió con entusiasmo antes de tomar su control y correr por la calle, con su dron mejorado siguiéndolo como un perro fiel. Max suspiró satisfecho al levantarse, con las plumas de su abrigo erizadas como las de un pájaro, eliminando la suciedad adherida a ellas antes de volver a sentarse. Eso fue satisfactorio, se dijo Mac antes de volver a caminar por la calle. Ahora, ¿cuándo aparecerá por fin? Mis cálculos sobre la próxima raíz de Clipod deberían situarla en este pueblo. Mientras decía esto, Mac oyó el hormigón crujido, coches chocando y gritos humanos a lo lejos. Me parece que esa es mi señal y Dante fue otro día de velocidad por la autopista para el legendario cazador de demonios. Podía sentir el leve rastro de una raíz de Clipod más adelante y se había estado moviendo para eliminarla. Mientras conducía, el híbrido no pudo evitar sentirse bastante satisfecho con los últimos días. Pudo estilizar a algunos demonios, adquirió un nuevo brazo diabólico e incluso tuvo una cita con el héroe residente con servoarmadura. Si alguna vez tuviera la oportunidad de restregarle en la cara a ese playboy multimillonario que había alguien que hacía un trabajo mejor que él y que además lucía muchísimo más sexy, sería demasiado pronto. Hasta entonces, tendría que imaginarse la expresión del tipo. Hablando de la mujer con armadura, Dante sintió vibrar su teléfono en el bolsillo. Al sacarlo, descubrió que era su contacto de María Romano quien lo llamaba, en lugar de Amanecer Naranja. El hombre sonrió con suficiencia al aceptar la llamada y se llevó el teléfono a la oreja. Buenos días, Robocop. ¿Qué tal el clima por allá? Preguntó Dante al levantar la vista y ver una especie de aeronave siguiéndolo con un color naranja familiar. Por cierto, ¿nueva atracción o simplemente te cansaste de volar siempre con el traje puesto? No, hace tiempo que tengo esta maravilla. Imagínatelo como una autocaravana que uso para transportar mis cosas y herramientas. Al fin y al cabo, no puedo hacer ni reparar mis juguetes geniales si estoy atrapada volando con traje todo el día, respondió María mientras se oían de fondo los sonidos de un taladro eléctrico junto con música metal que me sonaba familiar. De verdad que solo te estás pareciendo a Nero. Él y Nico se juntan en una autocaravana por trabajo, comentó Dante con una risita. Aún así, ¿vives ahí o tienes un lugar fijo en algún sitio? Tengo una casa en Nueva York como domicilio. No suelo quedarme allí muy a menudo porque suelo viajar por todo el país.
así que vivo aquí parte del tiempo, explicó María mientras la canción de fondo del teléfono adquiría un ritmo familiar. No puedes matarme. Dante no pudo evitar sonreír como un loco mientras intentaba contener la risa. Me encanta la música que has elegido ahora mismo. Soy solo una chica a la que le gusta escuchar metal mientras trabaja con él. Qué curioso, rió María al oír el zumbido de los taladros. Eres alguien que aprecia las cosas buenas de la vida, como un buen riff de guitarra, respondió Dante mientras esquivaba un par de coches lentos. Estaba pensando que después de acabar con esta plaga de maleza, ¿te apetecería comer o cenar juntos? Claro, hay un buen restaurante chino con buenas reseñas en la próxima ciudad, respondió María con la mayor rapidez posible para una pregunta tan espontánea. Eso hizo que Dante arqueara la ceja en un gesto interrogativo. Mientras tomaba la salida hacia la ciudad, el hombre vestido de rojo preguntó, ¿ya estabas planeando invitarme a salir hoy? ¿Quién lo diría? Quizás solo quería comida a costa del gobierno sin tener que pagarla yo. Pero supongo que podrías tener una conversación decente si te llevo conmigo, bromeó el calderero. ¿Decente? Preguntó Dante con indignación juguetona. Vaya, me estás machacando con esos estándares. María soltó una carcajada. Con lo bien que dices ser en tantas cosas, creo que no tendrás problemas para cumplir mis expectativas, respondió el manitas. Al llegar a la calle principal de la ciudad, el legendario cazador de demonios aminoró la marcha y comenzó a tantear el entorno en busca de la presencia demoníaca que percibía. Estaba cerca, pero había algo más allá de la sensación del clipot. Dante no tenía ni idea de con qué compararlo, pero no se sentía activo. Vaya y qué raro, comentó Dante por teléfono. Se sintió mucho más pasivo, lo que lo hizo mucho más preocupante. ¿Cómo te va, Red? Preguntó María por teléfono mientras Dante seguía mirando a su alrededor, conduciendo por las calles de la ciudad. Realmente genial. Incluso podría decir que, Dante no terminó la frase porque el poder del clip-hop estalló y tanto la calle como la acera se agrietaron al tiempo que las oscuras raíces de la planta demoníaca brotaban del suelo como lanzas. En cuanto eso ocurrió, los civiles empezaron a gritar e intentaron huir mientras algunos coches chocaban entre sí. No importa. Es hora de ponerse a trabajar, concluyó Dante. Bajaré en un minuto, respondió María antes de que Dante terminara la llamada y guardara el teléfono en el bolsillo. Después, sacó a ébano y marfil y comenzó a disparar a las raíces que intentaban empalar a los humanos que huían. Saltando para montar a Cavaliere como una tabla de surf, el exterminador de demonios vio a una familia intentando escapar de sus coches accidentados mientras las raíces de Clipod los rodeaban. Con una sonrisa, Dante saltó de Cavaliere y dio una vuelta boca abajo mientras giraba y disparaba sus armas en una lluvia de balas. Esto destruyó cualquier raíz cercana a la familia, mientras Cavaliere cortaba o trituraba cualquier planta a su paso hasta detenerse justo donde Dante aterrizó de nuevo. Impresionante. Vamos, ponte a salvo. Dudo que quieras que te mate una ensalada demasiado grande, le indicó Dante a la familia, quienes asintieron y dieron las gracias antes de irse corriendo. Fue después de esto que múltiples nuevos pulsos de energía demoníaca aparecieron alrededor de Dante hasta que vio demonios con forma de lagarto arrastrándose desde portales en el suelo o cayendo desde portales oscuros en el aire. Se dividieron en dos grupos. Uno consistía en lagartos humanoides con escamas grises, pequeñas espinas en el lomo, mandíbulas abiertas por la mitad y garras carmesí afiladas como cuchillas. Estas garras se extendieron rápidamente 30 centímetros al ver a Dante, mientras sus ojos brillaban rojos. Estos eran demonios conocidos como Riots. En cuanto al segundo grupo, aunque con la apariencia de lagartos, como los Riots, carecían de las enormes garras de sus compatriotas, y sus escamas eran de un color más marrón. Además, sus mandíbulas presentaban una gran sobremordida con numerosos colmillos salientes. Sin embargo, a pesar de carecer de garras, lo compensaban con escudos afilados como cuchillas que les crecían por la espalda y la cola. Se les llamaba caros. Vaya, ¿quién iba a saber que los caimanes de las alcantarillas estaban en la ciudad?
se burló Dante mientras enfundaba ébano y marfil antes de descender para montar a Cavaliere. Cada demonio le gruñó al híbrido mientras se preparaban. Apretando el acelerador de su brazo diabólico, Dante gritó: «Bien, gecos, espero que recuerden que si juegan en la calle, prepárense para ser atropellados». Dicho esto, Dante soltó el freno y aceleró. Algunos riots lograron esquivar, pero un desafortunado miembro se vio empalado en las púas delanteras de Cavaliere con un grito. Dante transformó entonces el brazo diabólico en su forma de sierra circular doble y golpeó la cara del riot con la sierra circular libre, destrozándola. Salvaje. En sus oídos, el hombre vestido de rojo oyó un zumbido y arrojó al demonio, prácticamente decapitado, lejos de Cavaliere y hacia otro riot antes de saltar por los aires. Bajo él, dos caos chocaron entre sí donde Dante había estado, como si fueran dos sierras mecánicas vivientes. Sus escudos, aunque afilados, eran bastante frágiles, y tras varios giros, el blindaje se rompió para ambos demonios. «Me fallaste», rió Dante mientras se abalanzaba sobre los dos demonios aturdidos y comenzaba a cortarlos. Un instante después, el híbrido aceleró ambas mitades de su brazo diabólico, impulsándose hacia adelante, casi como si estuviera paseando perros revoltosos. Esto lo lanzó contra una furia que saltó para atacarlo. En respuesta, Dante cambió su Cavaliere por su propia espada diabólica y agachó la cabeza ante el ataque, sosteniendo la hoja en alto para cortar al demonio con aspecto de lagarto por la mitad, aprovechando su propio impulso para matarlo. Habilidades enfermas. «Vamos, chicos. Pueden hacerlo mejor que eso», se burló el legendario cazador de demonios, provocando que todos los demonios cargaran contra él a la vez. Mientras esto sucedía, el exterminador de demonios impuso poder en su espada, haciendo que la hoja se partiera por la mitad, revelando un núcleo brillante, casi fundido. Cuchillas etéreas y carmesíes aparecieron alrededor del hombre mientras se abalanzaba sobre el caos más cercano. Las cuchillas fantasmales giraron hacia adelante como un taladro, apuñalando al demonio acorazado antes de que Dante apareciera frente a él, clavándole la espada en la cabeza como si usara un bate. Esto derribó al caos y arrojó a varios de sus compañeros antes de que, para diversión de Dante, un cohete descendiera y los hiciera pedazos. María siguió rápidamente al cohete y se quedó cerca del híbrido, disparando láseres a dos riots que cargaban, derribándolos. Estilo sexy fumante. Dante notó con cierto interés que Balrog había notado el ataque de María por eso en lugar del suyo. «Me alegra verte unirte a la fiesta», comentó Dante, cambiando a granadero y dando una voltereta hacia adelante en el aire antes de estrellar la brillante cabeza del hacha contra un caos giratorio, rompiendo instantáneamente sus escudos antes de atravesar el resto del cuerpo del demonio. «Ya me conoces», empezó María mientras disparaba un láser a la cabeza de otro Ryok cuando éste saltó hacia ella. «Tengo que elegir el atuendo perfecto para la ocasión». Permitiendo que unas cuantas espadas etéreas se dispararan contra 4 demonios más, en un movimiento que recordaba el uso habitual de las suyas por parte de su hermano, Dante cambió a Balrog y asestó un uppercut a Riot. Luego, cambió al brazo diabólico incompleto de Ratatoskr y lo usó para crear un portal sobre la cabeza del demonio. Justo cuando la cabeza del demonio con aspecto de lagarto se asomaba, Dante cortó el portal, decapitando al demonio antes de golpearlo con su mano libre. Esto lanzó la cabeza contra la de otro Riot, rompiéndole el cráneo. Dudo que alguno de los empleados de la tienda de mascotas lo aprecie. Dante sacó su escopeta y disparó una ráfaga de perdigones contra un caos, lanzándolo de vuelta. ¿Y yo? Creo que te queda bien casi cualquier cosa. Me vas a hacer sonrojar, rió María mientras volaba por los aires y empezaba a mirar a su alrededor hasta que vio dos cosas. He fijado el grupo de raíces de Clipot y griega. Veo a un hombre literalmente de pie en el lateral de un edificio ahora mismo. Mirando hacia donde estaba María, Dante también notó al hombre. Era bastante fácil distinguir que era un demonio. Su presencia prácticamente se lo decía a gritos al cazador de demonios. La única pregunta real era qué hacía este demonio, y más importante aún, por qué se molestaba en disfrazarse de humano cuando no lo era en absoluto.
Muchos demonios no se molestarían, ya que veían a los humanos como insectos débiles, así que ¿por qué deberían ocultarse de ellos? Y eso era lo que hacía de este una rareza, ya que ni siquiera era sutil. Sí, lo veo. ¿Puedes eliminar el grupo de Qliphoth desde aquí? Preguntó Dante, con la mirada fija en el hombre, mientras disparaba su escopeta contra un riot que cargaba hacia su izquierda. Muy por delante de ti, respondió María, apuntando con un cañón al objetivo antes de disparar. El hecho de que el demonio ni siquiera reaccionara al ataque del Qliphoth le indicó a Dante que no le interesaba. A su alrededor, las raíces de Qliphoth comenzaron a desintegrarse antes de dispersarse en polvo negro. Un último disparo de su escopeta dejó a Dante, María y ahora a este desconocido como los únicos en la zona. Robocop, ten cuidado. No es humano, advirtió Dante, poniendo nerviosa a María mientras descendía al suelo junto al hombre vestido de rojo. Fue entonces cuando el hombre empezó a caminar por la pared del edificio con una sonrisa. ¿Alguna idea de qué es o qué deberíamos hacer? Preguntó María. Espera y verás, respondió Dante ya que no pudo detectar ningún tipo de intención hostil por parte del extraño. Finalmente, para gran confusión de Dante y María, el hombre comenzó a aplaudir. Es simplemente un placer verte en acción, Dante, aplaudió el extraño mientras continuaba su paso por la pared del edificio, caminando lentamente hacia el legendario cazador de demonios y la mujer con armadura. Gracias, dijo Dante con cautela, preparado para cualquier cosa de este extraño. Aunque aún no hubiera atacado, no significaba que no fuera hostil. Sin embargo, por la sensación que le transmitía, no parecía estar buscando pelea, aunque era un demonio evidente. Entonces, ¿por qué estaba allí? El hombre vestido de rojo finalmente decidió preguntar. Disculpa si no soy muy bueno recordando nombres o caras, empezó Dante, lo cual era un poco mentira antes de continuar. ¿Te conozco de algún sitio? No recuerdo haberte conocido antes. Riendo afablemente, el hombre sonrió y negó con la cabeza. No, este sería nuestro primer encuentro, respondió antes de desaparecer entre plumas. El ruido de los pies del desconocido contra el suelo, junto con la exclamación de sorpresa de María, hicieron que Dante se girara bruscamente con la espada en la mano y señalara al posible enemigo. Lo sorprendió ver que, en lugar de una típica situación de rehenes, el demonio disfrazado examinaba detenidamente solo un brazo del traje de María con intensa fascinación. ¡Oh, un diseño precioso! Un compuesto de acero aleado, mezclado con alambre alojado internamente, no, mejor dicho. Circuitos integrados. Me gusta esto, comentó, ya al otro lado de la mujer con armadura, examinando su otro brazo. Y mientras lo hacía, Dante podía sentir las leves pulsaciones de poder demoníaco que emitía el demonio disfrazado, casi como una extraña forma de colocalización. El reactor de fisión está integrado en el brazo, pero no alimenta el traje. Un conjunto de reactores en el traje realiza la función. Luego, con aire de búho, miró el visor de María mientras la placa frontal finalmente se desplegaba y preguntó: ¿prótesis? Con cautela, María sintió lentamente, provocando una sonrisa de satisfacción en el hombre. Maravilloso. Siempre me encantan los diseños divertidos, elogió mientras enviaba otra pequeña descarga de energía a través del traje de la mujer acorazada. Esta vez, para su sorpresa, los compartimentos de armas de su brazo se abrieron, pero ninguno estaba preparado todavía. ¿Sé cómo demonios? Preguntó María. Lo siento, solo me gustaría ver los diseños cuando estén completamente revelados, eso es todo, se disculpó la extraña, enviando otro pulso a través de su brazo que hizo que los compartimentos de las armas se cerraran una vez más, devolviéndole a María el control sobre ellos. Finalmente, el hombre se apartó de María y miró a Dante. Puedo distraerme un poco, es una mala costumbre, pero no puedo evitar investigar cosas que me interesan. Como decía, no nos conocemos, hijo de Esparda, pero has usado algunas creaciones mías a lo largo de tu carrera, y con gran éxito, según tengo entendido, explicó el desconocido, haciendo que el legendario cazador de demonios reflexionara un momento. Dante usó muchas armas a lo largo de su carrera, pero la mayoría de las armas diabólicas eran de un solo uso, provenientes de demonios individuales.
Pero y ahora que lo pensaba, había algunas armas diabólicas que había usado o encontrado, hechas por un demonio en particular. Eres el artífice del brazo diabólico, Maquiavelo, ¿verdad? Adivinó Dante, haciendo que el rostro del demonio se iluminara con una sonrisa. ¡Maravilloso! Acertaste mi nombre a la primera, dijo Maquiavelo emocionado. Pero no necesitas ser tan formal conmigo, Dante. Mac es más que suficiente para mí. En este punto, María tuvo que interrumpir. Espera, entonces este tipo es un demonio real que no es hostil por una vez. Mac miró a María y negó con la cabeza. Las únicas hostilidades en las que me veo involucrado provienen de lo que otros hacen con mis creaciones. Simplemente disfruto construyendo, respondió el demonio. Para aclararlo, Dante añadió. Así como algunos humanos pueden tener una gran capacidad para la violencia, algunos demonios pueden tener capacidad para la paz. Es raro, pero he conocido a algunos que han podido convivir en paz con los humanos. Uno de ellos incluso es amigo mío. Entonces, Dante murmuró en voz baja. Aunque puede ser violenta cuando le debo dinero, vaya, eso será algo que añadir a los informes. ¿Te importaría decirnos por qué estás aquí?, preguntó María. Pues porque me interesa, señorita. Como artesana, seguramente también sientes esa necesidad constante de crear cosas que te llamen la atención, comenzó Mac con entusiasmo, mientras las plumas de su abrigo se hinchaban en respuesta. Mira, disfruto con los proyectos. Últimamente, las perspectivas en el inframundo han sido bajas. Demasiados encargos aburridos para hacer una espada que corte bien, construir un martillo que escupa rayos, hacer un garrote grande, imitó el demonio con tono brusco. Ya ves lo aburrido que puede ser cuando a un artesano de mi calibre le piden que haga el equivalente a un palo aburrido, explicó Mac con cierta decepción. Luego, saltó hacia Dante, casi como un pájaro, antes de darle un codazo en el pecho. Pero tú, ay, he oído tantas historias sobre ti. El hombre que ha usado miles de armas con la destreza de un maestro. Que nunca se deja vencer por un solo diseño. Eres el tipo de guerrero para el que he soñado con crear armas. Tantos diseños que se hacen posibles pensando en ti. El legendario cazador de demonios sonrió con sorna ante la respuesta del demonio. ¿Entonces quieres fabricarme armas? Mag rió asintiendo. Claro que sí. Probablemente serás el mecenas más interesante que he tenido en milenios. El artista único en la vida que usará mis obras. ¿Y qué querrías a cambio?, preguntó Dante, haciendo que Mag ladeara la cabeza. ¿Pago? Creo porque puedo. Lo único que quiero es verte crear una sinfonía gloriosa con mis instrumentos, respondió Mag antes de correr rápidamente hacia María. Mientras tanto, Dante se sentía cada vez más atraído por este extraño demonio. En cuanto a ti, este traje tuyo podría mejorarse de muchas maneras. Me encantaría tener un tiempo para trabajar contigo en ello, ofreció el artesano demoníaco. Quizás un poco más tarde, respondió María con cautela, lo cual pareció ser suficiente para Mac. Él simplemente asintió y se volvió hacia Dante. Pero debería empezar contigo, dijo Mac mientras se acercaba a Dante a toda velocidad, dejando un pequeño rastro de plumas dispersas. ¿Estarías dispuesto a desprenderte de esa escopeta por un rato? Tengo algunas ideas en mente. Con la espada apoyada en el hombro, el legendario cazador de demonios sacó la escopeta personalizada y se la entregó al artesano demoníaco. La coyote era un arma de su propio diseño. No era la mejor ni la más bonita, pero cumplía su función a la perfección. Supongo que esto podría ser una buena prueba para ver cuán honesto era Max sobre su deseo de fabricarle armas. Y, por si fuera poco, podría conseguir un brazo de demonio gratis, lo cual le daba una ventaja. Date por vencido. Veamos qué puedes hacer, respondió Dante, extendiendo el arma hacia Mac con indiferencia. Una sonrisa emocionada se dibujó en el rostro de Mac al tomar el arma, antes de girarla y agitarla entre sus manos mientras examinaba la escopeta. Dante podía sentir las pequeñas pulsaciones de poder demoníaco que emanaban de las manos del demonio, escudriñando el objeto. Finalmente, Mac guardó el coyote en el bolsillo de su abrigo, logrando de alguna manera meter el arma entera sin problema.
Una pequeña palmadita en el bolsillo con un suspiro de satisfacción, y el demonio asintió a Dante. Te traeré mi trabajo terminado en un par de días. Hasta entonces, dijo Mac mientras se frotaba las manos con entusiasmo al ver cómo las plumas de su abrigo volvían a hincharse. Luego, pareció desaparecer, dejando solo unas pocas plumas que cayeron suavemente al suelo. Incapaz de percibir al artesano demoníaco, Dante dejó que su espada desapareciera en una llamarada. Me parece que ha sido un día productivo, comentó el hombre vestido de rojo con una sonrisa. Productivo es una forma de decirlo. Encontrarme con un demonio de verdad que no quiere matarnos y quiere fabricaros armas no estaba en mi lista de deseos de hoy, comentó María mientras miraba a Dante. El hombre vestido de rojo simplemente se encogió de hombros. Cuando estés cerca de mí, espera que pasen cosas raras. Ya lo hago, replicó la mujer con armadura con una sonrisa burlona mientras examinaba los daños. Por suerte, nadie resultó gravemente herido, solo conmocionado. Pero me daría pena tener que limpiar esto. A su alrededor había vehículos destruidos, cadáveres demoníacos y calles y aceras en ruinas. Dante simplemente rió entre dientes. De acuerdo. El hombre vestido de rojo miró a María y le preguntó, ¿y qué hay del almuerzo? Dame unos minutos, respondió la capa blindada con una sonrisa antes de que su placa frontal se cerrara de golpe y saliera volando. Desde el cielo, Dante notó que la caja voladora de María descendía del cielo hacia un callejón al que se dirigía el legendario cazador de demonios. Poco después, María salió a grandes zancadas con unos vaqueros ajustados, el body debajo y un guante. Está a unas cuadras, así que podemos ir caminando o en coche, respondió la morena mientras se recogía el pelo en una coleta. En un instante, Cavaliere ya estaba convocado y Dante montó el brazo del diablo con una sonrisa. Todos a bordo, Maverick. María puso los ojos en blanco y se sentó detrás de Dante, rodeándolo con los brazos. Dale, Chevalier, respondió la morena. Un giro del acelerador del Cavaliere y la pareja salió corriendo calle abajo. Capítulo 5, 2. Los gusanos pueden llorar. Revelaciones. Capítulo 5, 2. Llámame Majestad Virgilio. Tras la exterminación que Vergil había llevado a cabo, la caravana se dirigió hacia los supervivientes para intentar ayudarlos. Mientras tanto, la mayoría miraba al asesino oscuro con una mezcla de gratitud y asombro. Y, sin embargo, el híbrido seguía siendo el mismo, observando con impaciencia todo lo que ocurría. Durante ese tiempo, Dembe fue a hablar con el grupo, pero después de algunos intentos, gritó: Adedayo, te necesito aquí. Dicho soldado corrió rápidamente hacia él con expresión confusa. ¿Qué necesitas, portavoz del diablo? Preguntó Adedayo. Por lo que Vergil había descubierto, algunos miembros del grupo habían empezado a apodar a Dembe portavoz del diablo por ser el intermediario constante del cazador oscuro. ¿Sabes francés? Preguntó Dembe. Je ne sais pas, respondió Adedayo con una sonrisa. Chacasi, gruñó Dembe poniendo los ojos en blanco. Habla con ellos y averigua qué necesitan. Escúchame, portavoz del diablo, respondió Adedayo con descaro antes de centrarse en los supervivientes. Dembe volvió entonces con Vergil. Debería aprender francés en el futuro. Parece que me será útil ahora, comentó el traductor. Sí, probablemente lo será. Vergil miró a Dembe de reojo y preguntó: ¿Chacasi? Dembe soltó un pequeño bufido antes de responder. Significa idiota. Un atisbo de sonrisa apareció en los labios de Vergil antes de volver al estoicismo normal del cazador oscuro. Durante unos minutos, la pareja observó la conversación hasta que Adedayo terminó de hablar. Entonces, se acercó con un hombre y una mujer detrás de él. Cuando finalmente se detuvieron frente a Vergil y Dembe, era evidente lo nerviosos que estaban ante el híbrido. Sin embargo, era menos un nerviosismo nacido del miedo que el que emanaba de hablar con su salvador. Ambos querían hablar contigo, y Bilisi comenzó Adedayo. Vergil asintió. Adelante. Adedayo se lo contó a la pareja antes de que empezaran a hablar con su traductor. Al terminar, el soldado volvió a mirar a Vergil. El hombre es Nkosi, la mujer es Masika, tradujo Adedayo.
Ambos dicen que formaban parte de la aldea antes de que las langostas diabólicas llegaran y lo mataran todo. Ahora, no tienen nada más que lo que se llevaron. Entonces, la pareja miró al cazador oscuro con ojos suplicantes antes de que Nkosi continuara hablando. Adedayo frunció el ceño mientras traducía. Iblisi, preguntan si los aldeanos pueden seguirnos un rato. Dicen que y. Mientras el soldado seguía traduciendo, la mirada de Vergil se posó en los dos supervivientes. Luego, se desvió hacia el pequeño grupo que los esperaba. Finalmente, la mirada del híbrido se fijó en la madre que había salvado antes, quien mantenía a sus dos hijos junto a ella. Por un instante, Vergil se encontró mirando a su madre, con él y Dante junto a ella cuando eran niños. Quizás las cosas habrían sido diferentes si su familia hubiera tenido a alguien que los cuidara cuando su padre desapareció. Sin embargo, no podía cambiar el pasado de su familia. Pero eso no significaba que no pudiera cambiar el futuro de esta familia. Pueden venir, anunció Vergil antes de comenzar a alejarse mientras Dembe lo seguía, para sorpresa de Adedayo. ¿Ese así? Preguntó el soldado, lo que hizo que Vergil se detuviera y mirara por encima del hombro. Así sin más, respondió. Entonces Vergil siguió caminando. Su destino era Dakara y para informarle de las nuevas incorporaciones. Una risita de Dembe sacó al cazador oscuro de sus pensamientos y lo hizo mirar a su compañero. ¿De qué te ríes? Preguntó Vergil con curiosidad. Es un poco divertido verte ahora en comparación con hace semanas, respondió Dembe con una sonrisa. ¿Cómo es eso? Antes, dudabas en ayudar a los demás a menos que te dieran algo a cambio. Ahora, dime, Iblisi, ¿qué obtienes al ayudarlos? Preguntó Dembe, lo que hizo que Vergil permaneciera en silencio, pensativo, por unos instantes. Puede que seas un demonio, y digas que solo tienes una naturaleza inhumana, pero estás aprendiendo a cuidar como un humano, comentó Dembe antes de añadir. ¿Sabes a qué me recuerdas, amigo mío? El sustantivo que Dembe usó para referirse al asesino oscuro tomó al híbrido desprevenido, ya que estaba completamente concentrado en él. A Vergil lo habían llamado de muchas maneras en la vida, pero nunca amigo, a menos que fuera con ironía. Por cómo sonaba, el hombre lo decía en serio. Y eres como un león orgulloso, con la frente en alto y temible para los demás mientras gobiernas. Sin embargo, bajo esa apariencia, acudes a ayudar a tu manada cuando la necesitan. Juegas con los cachorros y les enseñas cuando acuden a ti. Dembe le dio una palmadita en el hombro a Vergil, algo a lo que el híbrido no reaccionó negativamente. Hago lo que quiero, dijo Vergil en un intento de restarle importancia a las observaciones de su amigo. Nunca dije que no, Iblisi. Tras instalar a las 16 nuevas incorporaciones al grupo, la caravana emprendió una nueva marcha durante 1 o 2 horas más, regresando por el mismo camino hacia la raíz de Klipot que habían ignorado. Pero finalmente, decidieron dar por finalizado el día y acampar mientras el sol se ponía en el horizonte. Vergil se fue solo, lejos de todos, y se conformó con observar. Se dio cuenta de que los nuevos supervivientes que acogieron encontraban a otros con quienes hablar sus lenguas. Fue interesante ver a Pop, normalmente callado, hablando con la mayoría de los recién llegados. Aunque, si Vergil tuviera que adivinar, probablemente se debía a que era alguien nuevo que realmente podía comunicarse con ella. Nadie hablaba mandarín, y solo unos pocos hablaban francés, la mayoría de los cuales eran los recién llegados. Perdido en sus pensamientos, por así decirlo, aún podía ver con el rabillo del ojo a Noani acercándose. Mirándolo, sonrió. ¿Entrenas conmigo? Pues sí. Vergil señaló a Noani, y yo y el cazador oscuro hizo un gesto entre ambos antes de detenerse, y entrenar. ¿Podemos entrenar tú y yo? Imitó el chico, ganándose un gesto de asentimiento de Vergil y una pequeña sonrisa asomó en su rostro. Sí, podemos, respondió el asesino oscuro con un poco del suajili que había estado aprendiendo de Dembe. Eso hizo que los ojos de Noani se abrieran de par en par, sorprendido, y una sonrisa aún más amplia se dibujó en su rostro.
Con esto, Virgilio comenzó a mostrarle al chico katas más complejos, basados en la serie de movimientos que le había estado enseñando previamente. Al cazador oscuro le complació enormemente ver que podía mantener el ritmo. Y aunque no fueran perfectos, Vergil le permitió a Noani una suficiencia aceptable. No es que se lo dijera jamás. A Noani no le convenía aspirar a nada menos que la perfección. Y Vergil sentía que su alumno tenía potencial para ser mejor. Después de completar su siguiente serie de katas, Noani miró a Vergil y le preguntó: «Iblisi, ¿lo hago bien?». Por unos instantes, el hombre guardó silencio antes de decidirse finalmente a corregir a Noani. «Vergil, hice bien». Al oír esto, Noani abrió mucho los ojos, confundido. Entonces señaló al hombre vestido de oscuro y preguntó: «¿Se llama Vergil? ¿No es Iblisi?». El cazador oscuro asintió con una leve mueca que casi podría llamarse sonrisa. «Sí, me llamo Vergil», confirmó. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Noani al darse cuenta de que por fin había oído el nombre de su maestro. «Vergil, ¿lo hice bien?», preguntó de nuevo, ganándose un asentimiento de su maestro. «Sí, pero hay espacio para algo mejor», respondió Virgilio. «Sí, pero hay margen de mejora», corrigió Noani con una pequeña risita. Un ligero soplo de aire por la nariz de Vergil indicó su diversión al ser corregido. «Hay margen de mejora, sin duda». Fue en ese momento que el estómago de Noani decidió gruñir, anunciando su hambre. «Tengo hambre». «Ve a comer», ordenó Vergil, señalando con la cabeza la fogata que se había encendido. Alrededor, los miembros de la caravana ya se repartían la comida. Sin embargo, en lugar de acercarse, Noani miró a Vergil. «Ven, come», dijo mientras le indicaba al cazador oscuro que se acercara al fuego. «No es necesario», respondió Vergil, pero Noani negó obstinadamente con la cabeza. «Ven tú o vengo yo», replicó el chico. Vergil, por su parte, miró a Noani con calma, luego volvió a la hoguera, donde había una mezcla de gente hablando, comiendo y, lo más importante, observándolos. El cazador oscuro se sintió realmente en conflicto por una vez. Estuvo a punto de decirle a su estudiante que estaría bien, pero algo lo detuvo. Un recuerdo de su época como BD, por primera vez en su vida, no estar siempre solo gracias a sus familiares. Aunque Grifón pudiera ser molesto, o Shadow y Nightmare no hablaran, había algo en la compañía que extrañaba. De hecho, Vergil había llegado a comprender con claridad que apreciaba a las personas a las que había estado protegiendo, a su manera estoica, por supuesto. Sentía una calidez al ser invitado a la fogata cada noche, aunque la rechazara siempre. Finalmente, el hombre vestido de oscuro volvió la mirada hacia Noani. Necesitaba comer, pues el chico carecía de sangre demoníaca como la de Vergil para seguir sin sustento. Un momento después, la empuñadura de Yamato señaló hacia el fuego, haciendo que Noani sonriera mientras comenzaba a caminar, con Vergil siguiéndolo en silencio como una sombra siniestra. Hubo algo de movimiento junto al fuego cuando algunos miembros de la caravana se apartaron para dejar espacio a los dos recién llegados. Pero, para cuando llegaron, ya tenían un juego de asientos listo para ellos. Noani se sentó en un taburete bajo mientras Vergil se acomodaba en una silla de jardín de plástico blanco. Luego, clavó la base de la vaina de Yamato en el suelo y apoyó ambas manos en el pomo de la empuñadura. Uno del grupo trajo un par de cuencos para Vergil y Noani, pero Vergil rechazó la comida que le ofrecieron. No la necesitaba. «Iblisi, me impresiona que Noani finalmente te haya convencido de unirte a nosotros junto al fuego». «Parece que el chico logró lo imposible», comentó Denbe con una risita. «Así parece», confirmó Virgilio. «Me alegra que así sea». «No te conviene estar solo todo el tiempo», comentó Denbe dándole una palmadita en el hombro a Vergil mientras se sentaba junto al híbrido. Muchos observaron la interacción con interés. Les sorprendió bastante ver que alguien tocaba al cazador oscuro sin molestarlo al hacerlo. Fue la única respuesta de Vergil. Denbe se rió de la reacción. «No te preocupes, Iblisi. Estás mejorando». Durante el resto de la noche, aunque Vergil habló muy poco, escuchó y observó cómo todos interactuaban. Fue irreconfortante sentirse incluido.
Instalaciones del caldero desconocidas. La doctora madre observaba en silencio a través de las cámaras, junto con otros científicos, cómo su sujeto de prueba, el sujeto 01, era introducido en una camilla. No era nadie en particular, solo un hombre desafortunado que había estado en el lugar y el momento equivocados. Un científico se acercó con una jeringa con un líquido mezclado con la sangre de Dante. Habían sido extremadamente cuidadosos al utilizar la sangre del híbrido, pues aún no habían encontrado una forma viable de obtener más de Dante ni de replicarla. Al sujeto actual se le inyectarían 0,004 mililitros de sangre de Dante diluida con 0,001 mililitros de agua. El sujeto 01 era una de las 3 pruebas que se realizarían. La segunda prueba consistiría en 0,004 mililitros de sangre de Dante mezclados con 0,01 mililitros de sangre de uno de los demonios a los que Dante llamó Riots. La prueba final sustituiría el agua por la de un vial. «Oye, suéltame», suplicó el sujeto mientras forcejeaba en la camilla. Sin embargo, con fría indiferencia, los científicos ignoraron a su sujeto y continuaron con sus preparativos. El científico con la jeringa limpió el costado del brazo del hombre con alcohol y luego miró a la cámara. Sujeto 01 preparado para el vial de 0001 llamado infierno. Esperando autorización, anunció el científico. «Oye, no me metas eso. Jamás le contaré a nadie sobre este lugar. Déjame ir», suplicó el sujeto 01 mientras seguía forcejeando contra las correas que lo sujetaban a la cama, completamente inflexible. Al presionar el altavoz del intercomunicador, la doctora madre dijo: «Continúe con el procedimiento». Con esto, el científico inyectó la jeringa en el brazo del sujeto de prueba, provocando un grito de miedo o de dolor. Una vez completado, cada científico abandonó rápidamente la sala, dejando que las gruesas puertas de acero se cerraran tras ellos. La doctora madre no apartaba la vista del sujeto 01, con un cronómetro en la mano que marcaba el tiempo que tardaría la sustancia en hacer efecto. Oyó por los altavoces al hombre gritar: «¡Ah! ¿Qué me pusiste?». Su voz sonaba a ratos inhumanamente distorsionada. El cronómetro en su mano se detuvo y la doctora madre miró hacia abajo para ver que el sujeto tardó 47 segundos en reaccionar. «¡Que pare! ¡Me quema!», gritó el sujeto 01 mientras su cuerpo se retorcía en la camilla. A través de la cámara, la doctora madre pudo ver signos de cambios físicos que el sujeto estaba experimentando. El rojo consumió la esclerótica de sus ojos e hizo lo mismo con sus iris azules. Finalmente, solo quedaron de sus ojos originales unos puntitos negros que eran sus pupilas. El resto, de un carmesí intenso y brillante. Sus venas comenzaron a ennegrecerse, mientras que los músculos de su cuerpo se abultaron ligeramente. «¡Maque! ¡Lote! ¡Para!». Con un último grito, el sujeto rompió las correas que lo sujetaban a la camilla con una fuerza cruda e inhumana antes de caerse de ella sujetándose la cabeza. El rostro del sujeto se contorsionó en una expresión de rabia mientras miraba sus brazos, donde se dibujaban líneas negras bajo su piel. «¿Qué me has hecho?», rugió en un tono inhumano antes de embestir la puerta. Para sorpresa de la mujer, el hombre golpeó la puerta con el puño, provocando un fuerte eco en la habitación. Su puño sangraba y le sobresalían algunos huesos, pero sanó milagrosamente en segundos antes de que volviera a golpear la puerta. «Sábame salir. Matarte. Destruirte», siguió gritando con cada golpe contra la puerta. Fue asombroso presenciarlo, sobre todo porque la doctora madre pudo ver cómo se formaban pequeñas abolladuras en la puerta de acero. Con apenas una gota de la sangre de Dante en infierno, el sujeto pudo abollar el acero, incluso tras perder la razón. Esto llevó a la doctora madre a especular si una dosis aún menor sería necesaria para mantener la cordura. Y, de ser así, ¿podrían los futuros sujetos adquirir mayor tolerancia? Esto tenía mérito para ser analizado en futuras pruebas. «Los mataré a todos», gritó el sujeto 01 con un tono completamente inhumano.
Otra idea que se le ocurrió a la doctora madre fue si esta agresión se debía simplemente a que le habían administrado inferno o si provenía de que los sentimientos del sujeto, al no participar, se habían intensificado. El siguiente grupo de sujetos se utilizaría para averiguarlo. Pero la atención del doctor madre volvió a centrarse en el sujeto. Si bien fue una buena primera prueba, los estudios posteriores no requerían que estuviera consciente. Al presionar un botón en la consola, un gas comenzó a inundar la habitación mientras el hombre enloquecido seguía golpeando la puerta sin parar. Pero después de un tiempo mucho más largo del que le sería posible a un humano normal, el sujeto, 01 finalmente se desplomó inconsciente en el suelo. Al presionar un botón en el intercomunicador, la doctora madre dijo: recupere al sujeto, 01 y póngalo en contención. Las puertas ligeramente abolladas se abrieron y entraron unos científicos con otra camilla en la que subieron al sujeto, 01. Luego, otro científico sacó una jeringa con anestésico de tecnología moderna que inyectó rápidamente en el cuello del hombre. Este era un procedimiento estándar para garantizar que los sujetos con cualquier tipo de resistencia al gas no pudieran recuperarse antes de ser ingresados en una celda de detención. Con esto, los científicos sacaron al sujeto, 01 de la habitación. Con el siguiente sujeto, necesitarían una sala de contención más robusta, ya que esta era demasiado débil para una versión básica de Inferno. Las pruebas con el sujeto, 02 se realizarían mañana, tras los preparativos. Sudán del Norte África, un rugido constante en orejas cambiantes que eran humanas, luego de lobo, luego de criatura mitológica, antes de volverse humanas de nuevo. La carne fluía constantemente mientras fuego, energía y explosiones la recorrían. Emanaban de ella. El ser tuvo un rostro una vez, uno que no cambiaba. Pero eso había sido olvidado hacía mucho tiempo. El hombre había desaparecido y se había absorbido. Ahora, solo quedaba la destrucción. Impulsaba el cuerpo en constante cambio hacia adelante sin ningún otro pensamiento en mente que dejar que todo ardiera. A veces, puede haber habido un atisbo de pensamiento que preguntaba, ¿por qué? Sin embargo, rápidamente se ahogaba por el estruendo de las explosiones y otra voz mental que gritaba, destruyan. Quemen. Y así, el hombre continuó avanzando paso a paso. Cada movimiento lo destruía todo a su alrededor, dejando solo un rastro de destrucción a su paso. Este ha sido su camino durante lo que parecen siglos incontables. A veces, aparecían algunas personas que al principio no arderían. Así que las siguió. El afán de aniquilar a quienes escaparon de su destrucción impulsó al hombre en llamas. Sin embargo, se cansaba de seguirlos y reanudaba su camino ardiente habitual. A veces, algo intentaba atacarlo, aunque la mayoría de las cosas se quemaban o eran destrozadas por fuerzas explosivas antes siquiera de impactar. El hombre no recordaba cómo se sentía ser tocado o tocar a otro ser vivo. No recordaba cómo sonaban las voces de los demás. Esta era su vida, su infierno, si aún tenía la suficiente conciencia para comprenderlo. Nunca podía tocar, sentir ni oír nada, salvo una explosión constante. No había descanso, ni sueños, ni siquiera una pesadilla que le diera un respiro. El hombre que una vez fue no había dormido en años, y en su lugar seguía avanzando con dificultad, sin otro destino que el que gritaba la voz. Aniquilad a más. Matad a todos. Destruid. Fue durante su caminata habitual que algo cambió. Sintió algo en una dirección aleatoria que no pudo contextualizar. ¿Qué? Sin embargo, la otra voz podía. Poder. Retador. Mátalo. Quémalo. Destrúyelo. Por primera vez en lo que podía recordar, la voz quería matar a un enemigo. Desde que la voz llegó a él, nunca había sido específica sobre qué debía ser destruido. Era simplemente destrucción por la destrucción misma. Entonces, el hombre giró en esa dirección y comenzó a caminar hasta que ocurrió otra primera vez. Más rápido. Más rápido. Destruye al retador más rápido. El hombre casi no recordaba cómo ir más rápido que al paso de una persona, pero lo intentó. Su paso lento empezó a ganar ritmo. Más rápido. Matad al retador más rápido.
Pasó de caminar lento a caminar más rápido con pasos más largos. Más rápido. El caminar rápido cambió a trotar. Más rápido. El trote luego cambió a correr. Más rápido. El hombre finalmente alcanzó la velocidad. Y para cualquiera que pudiera presenciar esto en ese momento, el terror lo habría invadido. Lo imposible estaba sucediendo. Algo había hecho que la bestia de ceniza finalmente huyera. Capítulo 5, 3. Los gusanos pueden llorar. Revelaciones. Capítulo 5, 3. Los demonios nunca prenden cierre de huesos. Jack ha estado muy emocionado desde que el señor Conejo empezó a ayudar a nuestro grupo. Empezó cuando le dio a Jack un arma extraña que parecía una criatura viviente compactada en forma de pequeña espada. Por lo que Jack nos contó y mostró, sostener el arma le daba mayor velocidad y fuerza de lo que le habría sido posible sin estar muy mejorado, más de lo que ya tenía. Se veía genial. Y fue adorable ver cómo los ojos del arma se abrían y empezaban a mirar a su alrededor. Eso me dio algunas ideas sobre lo que podría ser para Jack. Nunca había pensado en hacer un arma con una persona, pero con la capa, Dante, poder hacerlo con los demonios que mataba, y el señor Conejo diciendo que esto era algo común para los demonios, quise intentarlo yo mismo. Creo que lo investigaré con el nuevo juguete en cuya parte trasera estaba trabajando. Jack nos hizo ir a un pueblito a probar la espada a ojo que le regalaron, ya que, comparado con otras ocasiones en que mi familia y yo nos divertimos, él era más activo al atacar. Ni siquiera hizo que Shatterbird usara sus poderes para anunciar nuestra llegada como solíamos hacer. Creo que quería evitar que alguien intentara escapar o muriera antes de poder probar su juguete. Cuando usaba la espada a ojo con sus poderes, las personas que tocaba explotaban en pedazos de carne. Eso lo hacía muy feliz, y cuando Jack es feliz, significa que nuestra familia es feliz. Los demás también se divirtieron, pero no tanto como Jack. En cuanto a mí, tuve que pelear con un capa local. Aunque no creo que supiera quiénes éramos antes de llegar aquí. El tipo gracioso nos miró, supo quiénes éramos y luego intentó huir hasta que le disparé unos dardos para paralizarlo. Aunque los dardos no funcionaron, ya que el tipo usó ráfagas sónicas para desviarlos, tampoco lo salvaron. Perdió la partida porque se distrajo y no se dio cuenta de que unas cajas araña en la zona lo atacaron rápidamente y lo inyectaron con un veneno que lo paralizó. Él era bastante cobarde. A partir de ahí, decidí probar algo nuevo en lo que había estado trabajando. Wimpy fue el primero en probarlo. Era algo similar a mis marcos de control, pero requería menos trabajo y materiales para implementarlo. Justo cuando estaba a punto de ponerme a trabajar, el señor Conejo apareció a mi lado. Él también había venido con nosotros porque quería ver. Fue genial tener un espectador de verdad que pudiera entretenerse sin tener que morir. ¿Qué estarás haciendo, Riley?, preguntó el señor Conejo, agachándose junto a mí, mirando el comienzo de mi nueva obra. El señor Conejo solo me permitía llamarlo así. Todos los demás tenían que llamarlo Nivens. A su vez, él me llamaba Riley. Todos los demás solían llamarme Bonesau. Solo estoy probando juguetes nuevos, señor Conejo, respondí con una sonrisa antes de abrirle el cráneo a Wimpy. ¡Qué maravilla! ¿Cómo funcionan estos juguetes nuevos?, preguntó el señor Conejo, haciéndome feliz. Le gustaba hacerme preguntas sobre mis juguetes. Le gustaba saber los detalles de cómo funcionaban en lugar de para qué servían. No mucha gente me preguntó eso. Metí la mano en mi bolso y saqué unas cuantas babosas rosadas y retorcidas con agujas sobresaliendo. Las meñiques son como pequeños cerebros, ya que están hechas de tejido cerebral, combinadas con maquinaria. Le entregué una con delicadeza al señor Conejo, quien la miró y sonrió. Y las pequeñas agujas actuarían como conductos para las señales eléctricas del cerebro, adivinó el señor Conejo, haciéndome sonreír y asentir. Me encantaba cuando alguien entendía el diseño sin que yo se lo dijera. ¿Sí? Pueden enviar y recibir señales bioeléctricas que puedo reinterpretar como quiera. Me di un golpecito en la cabeza, donde había un transmisor similar para el meñique. Creo que los meñiques envían esas señales a cualquiera que ponga en otros. El señor Conejo me entregó el meñique que sostenía y volví a concentrarme en Wimpy.
Hurgué en el hemisferio derecho del cerebro de mi proyecto y noté que en una parte se veían los inicios de un tumor canceroso. Wimpy no habría notado ningún síntoma hasta dentro de unas 3 semanas. Tal vez lo haré más grande más adelante. En fin, coloqué mi mano llena de meñiques junto al cerebro de Wimpy y dejé que mis juguetes se deslizaran desde mi mano hasta el cerebro. Desde allí, se movieron hasta que estuvieron en su lugar antes de inyectar las agujas y anclarse. Entonces, Riley, sabes bastante de anatomía, ¿verdad? Preguntó el señor Conejo mientras me ponía una mano en el hombro y me observaba seguir manipulando el cerebro. Creo que agrandaré el cáncer y lo haré mucho más interesante. Sí, señor Conejo. Por ejemplo, y toqué una pequeña parte del cerebro de mi proyecto, provocándole un gruñido de dolor al levantar el brazo. Unos cuantos toques y giros, y conseguí que sus dedos bailaran. Puedo alterar el cerebro de mi Wimpy, haciendo que su cuerpo baile como yo quiera, y eso sin que mis meñiques hagan nada. El señor Conejo rió entre dientes. Sí, es un baile divertido, Riley. Aunque me pregunto, ¿serías capaz de averiguar qué hace que tu proyecto emita esas explosiones sónicas? Llevo bastante tiempo interesado en entender cómo funcionan estos poderes. Eso me hizo sonreír. Casi nadie quería que les enseñara algo sobre el cuerpo. Incluso Jack podía aburrirse si no era lo suficientemente interesante. De acuerdo. Asentí antes de señalar una sección del cerebro que no fue difícil de encontrar. Así que, cuando las personas adquieren poderes, se desarrolla una sección del cerebro si no está ya ahí o crece si ya está, llamada corona pollentía. Esto les permite controlar sus poderes. Si se daña o se elimina, los poderes no desaparecen, pero sí el control sobre ellos. Ya veo, qué interesante, comentó el señor Conejo mientras su mano flotaba cerca de la corona pollentía. Entonces, sentí un extraño pulso de energía como una chispa carmesí que conectaba la mano del señor Conejo con el cerebro de Wimpy. Después de un momento, el señor Conejo empezó a reírse entre dientes. ¡Qué arrogante tan gracioso! Dejar una puerta sin vigilancia esperando que nadie la use. ¿De qué hablas, señor Conejo? Mi mirada se fijó en la corona pollentía de Wimpy y me pregunté a qué se refería el señor Conejo con puerta. El señor Conejo me miró con una sonrisa. Ah, solo una cosita graciosa. Te la cuento luego, si no te la aprendes, porque el chiste te va a hacer reír, respondió. La impaciencia debió de ser evidente en mi rostro cuando el señor Conejo me dio una palmadita en la cabeza. Prometo decírtelo pronto, Riley. Pero hay una famosa frase humana. Lo bueno se hace esperar. De acuerdo, dije en señal de aceptación. El señor Conejo ha sido muy amable conmigo, aunque sea un demonio. Pero dicen lo mismo de mi familia y de mí, así que estamos en buena compañía. Justo cuando estaba a punto de continuar trabajando en Wimpy, Mr. Rabbit dijo algo que me hizo detenerme. ¿Sabes, Riley, me recuerdas a una niñita que conocí hace muchos años?, comentó el señor Conejo, y comencé a mirarlo con interés. ¿Una niña humana?, pregunté. El señor Conejo asintió. Sí, una niña humana. Se llamaba Alice y era muy lista. Pero solía ser muy solitaria. Sus padres eran crueles y decían cosas como que era un monstruo. Al decir esto, el señor Conejo se entristeció. Los otros niños la llamaban bicho raro, decían que algo le pasaba. Sentándose a mi lado, el señor Conejo me miró con tristeza. Su único consuelo era un conejito blanco de peluche al que llamaban Ivensink Twist. Y luego estaba yo. Yo también estaba solo, sin un solo amigo, y débil porque una persona cruel me había lastimado. Había oído lo sola que estaba la pequeña Alice, pues era igual que yo, así que quise conocerla. El señor Conejo soltó una breve carcajada. Pero no quería asustar a la pequeña Alicia, porque yo era una cosita fea y sin nombre. Así que me hice dueño de su conejito para que ella y yo tuviéramos un amigo. Y nos hicimos mejores amigos, sobre todo cuando por fin me puso mi propio nombre. El señor Conejo me sonrió y me puso una mano en el hombro. Todavía era muy extraño que alguien me tocara intencionalmente, además de mi familia. Eso me hizo pensar en la vida antes de conocerlos.
Pero rápidamente lo aparté y me concentré en el señor Conejo. Íbamos juntos a todas partes. Ella me alimentaba, me vestía y me protegía. Y cuando recuperé el poder gracias a que Alice me cuidaba, también la protegí. Hice que toda la gente mala de su vida se fuera. Eso sonó muy bien. Es justo lo que haría un amigo. Hacer desaparecer a la gente hiriente. ¿Y tú y Alice vivieron felices juntos después? Pregunté, mientras le curaba la cabeza a Wimpy para poder trabajar con él más tarde. Durante un tiempo, lo hicimos. Le enseñé muchísimas cosas, hicimos actividades increíbles juntos. La expresión del señor Conejo se entristeció al contarme esto. Era tan feliz. Luego, esos días felices terminaron. Un hombre malvado me la arrebató. La mató. Y me quedó un recuerdo imborrable. El dedo del señor Conejo recorrió la cicatriz brillante por su oreja y rostro. Al examinar la herida, ya tenía algunas ideas para repararla. Si las heridas eran demasiado profundas, también era posible injertar carne nueva sobre la cicatriz para ocultarla. «Puedo arreglártelo», le ofrecí. Sin embargo, el señor Conejo negó con la cabeza con una sonrisa triste. «Agradezco la oferta, Riley, pero esta lesión no se puede curar como se cura un cuerpo de carne y hueso». Luego me pidió mi bisturí y preguntó, «¿Puedo?». Limpié la sangre en el disfraz de mi marioneta antes de dárselo al señor Conejo. Quizás le ponga a Wimpy un nuevo nombre. Como Teddy. Me parece apropiado. Entonces, el señor Conejo se quitó el guante, dejando al descubierto una mano peluda, aunque parecía artificial. Fue entonces cuando el señor Conejo pasó el bisturí por su mano, revelando una mezcla de relleno, arcilla y arena. Esto también me permitió observar el fieltro que cubría su piel. Dejó que algunas entrañas de su mano cayeran al suelo antes de detenerse. Entonces, observé con asombro cómo el corte en su mano comenzaba a coserse, las fibras cortadas que formaban su carne se recomponían hasta que su mano quedó como nueva. Fue entonces cuando finalmente se puso el guante. Eso me dio algunas ideas sobre aumentos de regeneración que podría crear. Habito este cuerpo, y aunque puedo alterarlo y cambiarlo, hay un límite a lo que puedo hacer. No es como la carne demoníaca, y una herida tan grave, como la que recibí, no tiene reparación, explicó el señor Conejo. Eso me dio curiosidad. Si es una carrocería falsa, ¿no podrías usar otra o reemplazar la pieza dañada con otra? El señor Conejo rió entre dientes antes de acariciarme la cabeza. «Qué chica tan lista eres», comentó, haciéndome sonreír. Me gustaba que me felicitaran por algo que no tuviera que ver solo con mis poderes. Tienes razón, podría cambiar fácilmente esta cabeza por algo nuevo. Pero sufro una terrible maldición que puede afectar incluso a los seres más sabios. ¿Qué es eso? Nostalgia, respondió el señor Conejo mientras me devolvía el bisturí. Este era el cuerpo en el que vivía cuando estaba con Alice. Puede que lo haya modificado con los años, pero este rostro era el que ella miraba, y nunca lo cambiaré. En cierto sentido, nunca aprendí a seguir adelante. Un recordatorio de lo que tenía. Casi me hizo desear tener uno todavía. Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Sin ella? Pregunté. Lo que planeé hacer en primer lugar. Hacerme más fuerte. Pero ahora también planeo vengarme del hombre malo, respondió el señor Conejo. ¿Puedo ayudar? Siempre podría disfrutar más divirtiéndome. Sobre todo cuando ayudaba al señor Conejo, que ha sido tan amable conmigo. Estoy seguro de que a Jack le encantaría. ¿Cómo se llama el malo? El señor Conejo sonrió ante mis preguntas. Te lo agradecería mucho, Riley. Y en cuanto a su nombre, es María Dante, tengo una pregunta rápida. Empecé, viendo al híbrido de pelo blanco mirarme con unos fideos cayéndose de la boca. Lo que me pareció increíble fue cómo logró engullir 30 centímetros de fideos en un segundo para responderme. Adelante, Robocop. ¿Te gustaría saber algo del viejo Dante? Respondió con una sonrisa perezosa. Recibiste dinero del PRT, pero sigues viviendo en la calle. ¿Por qué? Pregunté. Echándole otro vistazo rápido, añadí. ¿Y cuándo fue la última vez que te duchaste? Para la primera pregunta, es más una cuestión práctica.
No tengo que preocuparme por entrar o salir de una habitación. Y no tengo que andar adivinando. ¿Qué hizo esa mancha en la pared? Me quito un peso de encima, respondió Dante, lo cual no parecía muy propio de él. Tú, un tipo que suele derramar vísceras de demonio por todas partes, ¿le tienes miedo a una mancha en la pared? Pregunté con incredulidad. Bueno, supongo que la otra razón sería que no me conviene dormir cerca de otras personas cuando estoy de cacería de demonios. No suelo caerles bien, y prefiero no dejar que nadie esté cerca cuando intentan atacarme, respondió, tomando un sorbo de cerveza. Esa parece una forma solitaria de vivir. ¿Te pasa siempre así? ¿Incluso en casa? No exactamente. Vivo en mi propia casa. Incluso recibo visitas, arqueé una ceja y Dante rió entre dientes. Amistosas. Bueno, sobre todo amistosas, si no intentan cobrar deudas. Siempre estás endeudado. Parece difícil de creer considerando que supongo que matar demonios es bien pagado, comenté mientras comía un dumpling. Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Dante. Pueden pagar bien, pero suelo perder parte del pago para reparar los daños a la propiedad. Parte va a mis deudores, parte la regalo, parte a comida, y lo que me queda paga mis cuentas. Dante intentó disimular lo de donar su dinero. Decidí no entrometerme, pero lo miré con una sonrisa burlona. De todos modos, la última vez que me duché fue, cuando llovió por última vez. Me sorprendí resoplando antes de responder. Hace 3 días. ¿En serio, Dante? Me sorprende más que no apestes después de tanto tiempo. Esta vez, Dante arqueó una ceja. No sigues exactamente los estándares humanos normales. Está bien. Luego, después de almorzar, te ducharás. Tengo una en mi barco que puedes usar, dije. ¿Estás tan desesperado por llevarme a tu casa? Tomando un sorbo de mi cerveza, me reí. No, solo estoy desesperado porque tengas una buena higiene. Bueno, dicho así, ¿cómo podría rechazar la oferta de una ducha gratis? Dijo Dante mientras terminaba el resto de su almuerzo. Yo lo imitaba enseguida y pagamos rápidamente la cuenta antes de salir del restaurante. Algunos civiles ya empezaban a notar nuestra presencia. ¡Dios mío! Ya me imagino la pesadilla que habría en los foros de FO al final del día. Unos momentos después, Dante llamó a su motocicleta y subimos. Agárrate fuerte, Anakin, bromeó. En respuesta, dejé que mi brazo robótico lo sujetara con más fuerza. Estaba prácticamente inmovilizado con un brazo, pero también dejé que el otro brazo rodeara su cintura. Siendo sincero, al palpar a través de la camisa del tipo, tanto ahora como durante el viaje, pude notar que Dante tiene los abdominales marcados. Por otra parte, por cómo se veían sus brazos sin la chaqueta, sería sorprendente que no tuviera más músculos debajo de la camisa. No me importó en absoluto. Mi brazo tiene la fuerza suficiente para doblar acero. Creo que estaré bien, Padmé, respondí con una sonrisa solo comparable a la de Dante. Es una coincidencia curiosa que en múltiples dimensiones hubiera Star Wars. Con esto, la moto aceleró y arrancamos. Mientras eso sucedía, me puse a pensar. Por lo que he aprendido, dado que Cavaliere, como lo llamó Dante, fue creado a partir de una invención de Mac, ¿qué tipo de mejoras se le podrían hacer? Y eso pronto me llevó a pensar en cómo el demonio podría incluso mejorar su escopeta. Incluso con la ligera preocupación de que Max fuera un demonio extremadamente extraño, dado eso, no pude evitar interesarme en cómo podría querer mejorar mi traje. No he colaborado mucho con otros manitas últimamente, y él era prácticamente una versión demoníaca de uno. ¿Qué pasa por esa linda cabeza tuya, Robocop? Preguntó Dante mientras dábamos la vuelta a un coche. ¿Cómo hacer juguetes geniales? La oferta de Mac es bastante tentadora, considerando todo, respondí. Bueno, si te pones nervioso, siempre puedo quedarme y vigilar al chico si deciden construir sus Legos juntos, ofreció Dante para tranquilizarlo. ¿Quieres empezar a cuidarme ahora? Pregunté. Piensa en ello como si yo estuviera animando desde la banda. Me reí al pensarlo y bromeé. ¿Crees que debería comprarte un par de pompones si planeas ser animadora?
Te diré que probablemente sería una animadora muy sexy, replicó el exterminador de demonios, haciéndonos reír a ambos. Finalmente, nuestro viaje terminó en el callejón y ambos nos bajamos de la motocicleta antes de que se desvaneciera en llamas. Desde allí, seguimos por el callejón y llegamos a donde dejé mi traje y mi caja. Me quité las botas y el guante y los metí en el compartimento abierto de la caja. Luego, con una lentitud provocativa, me quité los pantalones con un movimiento de cadera. Mirando por encima del hombro, sonreí con sorna al pensar en lo fácil que era despistar a Dante. Al menos por unos instantes. ¿Sabes? Podría acostumbrarme a ver esto más a menudo, comentó Dante con una risita. Me costó contener la risa ante el comentario. Céntrate, María, no puedo dejar que sepa que sus cumplidos te afectan tan fácilmente. Doblé mis pantalones y los guardé en mi cajón junto con mis botas y guantes antes de mirar a Dante una vez más. ¿Cómo provocarlo? Entiendo. ¿Quién sabe? Quizás lo deje pasar, Red, dije antes de dedicarle a Dante una sonrisa sensual y un guiño. Eso hizo que el exterminador de demonios pareciera sorprendido, pero me decepcionó no haberlo sonrojado. Dante es casi imperturbable en ese aspecto. Tenía que seguir intentándolo y recuperarlo al menos una vez. Muy bien, vamos, guaperas, dije, señalando mi caja mientras me acercaba a mi traje y me metía en él. ¿Crees que puedes aguantar o debería empezar a cargarte? Aunque me encantaría que me cargaras, creo que me sentaré. Así que respondió Dante antes de decidir presumir, dando una voltereta hacia atrás por encima de mi cabeza y sobre la jaula, sentado. ¿Listo para ir, Robocop? Claro, pero debería llamarte Chewie Holando en esta situación. Claro, eres un poco pervertido, pero ¿me coqueteaste lo suficiente como para hacer sonrojar a Calrissian?, pregunté con una sonrisa mientras mi casco se cerraba por completo. Me considero más como R2-D2. Un pequeño droide valiente y con actitud, respondió Dante, haciéndome reír. ¡Qué cabrón! Mides más de 1,80 m, dije mientras mis propulsores empezaban a levantarme del suelo. Encogiéndose de hombros, Dante añadió. ¿Será que soy el R2-D2 que decidió soldarse un montón de piezas de droide para volverse enorme? Su caja empezó a elevarlo en el aire conmigo después de eso. ¡Dios mío!, exclamé sin aliento. Creo que he estado saliendo con el monstruo de robot Frankenstein. Ya estábamos ascendiendo hacia mi autocaravana voladora. ¿Entonces estamos saliendo ahora? Es descarado, ¿no? Cuidado, Fido. Si no, te haré tomar una ducha química en lugar de una normal bromea, provocando la risa de Dante.